Queridos amigos, quiero continuar en esta charla, en esta otra media hora, hablando de la experiencia de la resurrección, que es lo más maravilloso que ha existido en toda la historia de la humanidad. Jesús vivo y vivificante. Jesús vivo y dándonos vida, dándote vida, dándosela sobre todo a los más pobres. ¿Con qué gozo recibirían en aquellos primeros siglos? Bueno, y siempre. Aquella gente, ¿no? El mensaje de la salvación de Jesús. Quiero contaros algo que a lo mejor ahora no entendemos muy bien, ¿no? Y es cuál era la cosmovisión, es decir, la manera de ver el mundo que tenían los hombres y mujeres de los primeros siglos, ¿no? Los hombres y mujeres de la antigüedad. Y quiero poneros también una foto o una imagen para que os hagáis una idea. Bueno, pues la antigua cosmología entendía que el mundo, por supuesto, la Tierra era plana y estaba de alguna manera como cubierta por una serie de cielos. Y arriba del todo, estaba el trono de Dios totalmente distante, inaccesible, trascendente. Y entre Dios y la humanidad había una serie de seres que se iban de alguna manera como en jerarquías, ¿no? Una serie de seres que serían los espíritus del aire que dice San Pablo, las principalidades, ángeles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues los antiguos pensaban que estos seres ejercían un control, a veces terrible, sobre los humanos. Y los humanos se sentían como atrapados, controlados, aprisionados por estos seres. Por eso dice San Pablo que nuestra batalla, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del aire. Por eso imaginaros cuando la proclamación del Evangelio les dice a esta gente que Jesús, con su muerte y su resurrección, ha destruido el poder de toda esta gente, de todos estos espíritus. Voy a leeros, para que lo entendáis, ¿no? El texto en concreto de San Pablo, que es bien conocido por todos, pero que puede que haga mejor sentido ahora. ¿Quién nos separará del amor de Jesús? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo aquello salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Ahora, pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos potestados, ángeles, principados, como digo, los antiguos pensaban que ejercían un control terrible sobre la vida de las personas. Por eso, todas las prácticas de las magias,
de los sacrificios, de la manera de propiciarse con estos seres que les tenían esclavizados. Algo que no nos podemos hacer idea, pero que yo aquí, en la cultura china, lo veo, porque sigue ocurriendo. Por ejemplo, si una pareja se quiere casar, tiene que ir al adivino o al Feng Shui Master, al maestro del Feng Shui, que les tiene que decir qué fechas son propicias y qué fechas no son propicias. Y así con eso montones de cosas. Ellos piensan como que la suerte, la buena suerte o la mala suerte, son las que de alguna manera gobiernan la vida. Y tendrían terror en hacer algo que de alguna manera que les trajera mala suerte. Siguen pensando que hay esta serie como de fantasmas, de ghosts, de seres extraños, ¿no? Con los que hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues el mensaje cristiano, el mensaje de la Pascua es: eres libre. Dios, a través de Jesús, ha destronado, ha destruido a todos estos seres y ha creado un solo hombre nuevo, una sola humanidad nueva, libre, para alabarle y bendecirle. Este es el maravilloso mensaje de Pascua, ¿no? Que hace que las personas pues hayan tomado conciencia por primera vez de su dignidad como hijos de Dios. Bueno, pues ahora quiero hablaros de algo que también me nace en el corazón, ¿no? Y es una palabra. Y la palabra es paradoja. Paradoja. La paradoja es algo extraño, aparentemente contradictorio, que no hace mucho sentido, como por ejemplo, pues una persona que tenga mucho dinero y que vista mal, es paradójico, o una persona que sea muy inteligente, pero que haya dicho algo estúpido, pues una cosa paradójica, es decir, una cosa que como que no cuadra. Bueno, pues la experiencia de la resurrección es una experiencia también paradójica. Es decir, hay algo que no cuadra, hay algo extraño en ella. ¿En qué sentido pienso yo que la experiencia de la resurrección es paradójica? Bueno, pues yo recuerdo cuando conocimos la renovación carismática en el año 80, pues se nos hablaba del poder del Espíritu Santo en muchos libros. E incluso recuerdo pues que en algunos retiros el padre Eusebio, nuestro querido Eusebio, que el Señor le tiene ya consigo en su gloria, pues dio algunas charlas sobre el poder del Espíritu Santo. Como creo que os había comentado también en anterioridad, a mí esto me emocionaba. Y yo quería conocer al Espíritu y sobre todo me emocionaba tremendamente, ¿no? Y me seducía y me atraía la noción de poder. La noción de poder. Es decir, una vida nueva, un gozo nuevo, una paz nueva, todo eso me gustaba. Pero había algo más. Cuando éramos niños, y a lo mejor tú eres mucho más joven que yo y no te acuerdas, pero es posible que lo hayas visto, ¿no? Pues estaban por ahí los dibujos animados de Popeye, que eran preciosos. Entonces Popeye, como sabéis, era el marino, Popeye el marino soy, y tenía una novia que se llamaba Olivia, y uno muy malo que se llamaba Bruto. Entonces, pues, el Bruto siempre andaba incordiando y metiéndose con Olivia, y entonces Popeye, pues, eso, siempre tenía que sacar las castañas de fuego, pero Popeye tenía un recurso maravilloso,
y era que cuando tenía un follón, un problema, pues se metía la mano en el bolso y sacaba ¿qué? Una lata de espinacas, la abría así con la mano, la apretaba, salían las espinacas volando, le caían en la boca y las espinacas le daban un poder tremendo, tremendo. Y entonces Popeye se ponía como una moto y cargaba contra quien fuese, ¿no? Bueno, pues eso, espinacas que le daban a Popeye poder. Pues yo me imaginaba algo así. Yo me imaginaba algo así. Yo me imaginaba pues que el Espíritu Santo era como las espinacas de Popeye. Pongamos, por ejemplo, pues que yo pues me encontraba triste. Pues invocaba al Espíritu y me daría fuerza. O que yo pues tenía problemas con los estudios, pues lo mismo, ¿no? Rezar, pedir al Espíritu Santo su poder y fuerza para estudiar. Entonces, el poder del Espíritu me haría, de alguna manera, eso pues, me haría hacer frente a las dificultades, a los obstáculos, a mi timidez, a mi vergüenza, me haría alegre, me haría positivo, me haría popular, me haría un superhombre, exactamente eso, me gusta la palabra esa, me haría un superhombre, como un Popeye. Pero no funcionó. No. Por más que lo intenté, no encontré las espinacas. Y bueno, pues me llevó tiempo. Me llevó tiempo en descubrir, ¿no? Pues que el poder del que habla San Pablo, porque San Pablo dice que nuestro espíritu no es un espíritu de timidez, sino de coraje, autocontrol y amor. Amor, autocontrol y coraje. Es decir, que hay coraje, que hay valor, que hay poder. Pero es diferente a lo que yo me imaginaba. Y a lo mejor a lo que mucha gente también se imaginaba. Por eso, fijaros que ahora mismo os acabo de leer, ¿no? Un texto de la Carta a los Romanos, en la cual se nos dice, Pablo nos dice, pues que lo están pasando mal. Que lo están pasando mal, que les están persiguiendo, que les están acosando, que les están despreciando, que les están insultando, que les zurran con varas, con látigos. Pero él dice pues que de todo eso salen victoriosos. Y uno se pregunta, pero bueno, vamos a ver, ¿era realmente necesario pues que los discípulos tengan que experimentar tantas penalidades, tantas humillaciones? Oye, si Jesús es el Señor, pues que se haga un despliegue de fuerza, de poder, de gloria, y que todo el mundo se calle de una vez, y que los fariseos y los sumos sacerdotes que dejen de incordiar, y que vayan a Roma y que delante del emperador y de toda esta gentuza, pues que muestren eso, el poder del Espíritu. ¿Ah? ¿Cómo? Pues como haga falta. Y ya está. Y entonces, pues eso, que Jesús sea el Señor. Y nosotros, pues, somos los que, de alguna manera, tenemos que gobernar el mundo. Porque para eso Jesús es el Señor. ¿No? Pues no fue así. No ocurrió así. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 4 al 10. Dice: a nadie damos ocasión alguna de tropiezo para que no se haga mofa del ministerio. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, cárceles, sediciones, en fatigas,
desvelos, ayunos, en pureza, ciencia, paciencia, bondad, en el Espíritu Santo, en caridad sincera, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, mediante las armas de la justicia, las de la derecha y las de la izquierda, en gloria e ignominia, en calumnia y en buena fama, tenidos por impostores siendo veraces, como desconocidos aunque bien conocidos, como quienes están a la muerte, pero vivos, como castigados, aunque no condenados a muerte, como tristes, aunque siempre alegres, como pobres, aunque enriquecemos a muchos, como quienes nada tienen, aunque todo lo poseemos. Palabra de Dios. Qué bonito. Este es el misterio de la resurrección. Como veis, pura paradoja. San Pablo se regodea en la contradicción. Como pobres, pero lo tenemos todo. Como tristes, pero siempre alegres. Como castigados, pero no condenados a muerte. ¡Qué misterio! Como os decía, aquí está un poquito pequeño, pero bueno, lo de la vida y la muerte, ¿recordáis? Cómo existe una dimensión horizontal y una dimensión vertical. La vida pequeña y la muerte pequeña. Bueno, pues Jesús no ha venido a meter una carga en la vida pequeña. El otro día, ¿no? Pues mi aire acondicionado pues estropeó. Entonces vino el técnico, le echó una ojeada y dice, ya es lo que le pasa. Entonces fue al compresor, es decir, a la máquina que da vueltas, donde realmente se enfría, y le puso una carga. Una carga pues de aire a presión o lo que fuera, o de líquido, ¿no? Una carga, entonces aumenta la presión, tiene más fuerza y puede enfriar. Pues Jesús no ha venido para ponernos una supercarga de modo que la vida pequeña pues tenga más poder. Es decir, no ha venido a inflarnos el ego, lo que entendemos por el ego, es decir, el sentido de autoimportancia, que hace que nos sintamos superiores a los demás, diferentes, separados. No ha venido a aumentar nuestra arrogancia, nuestro poderío, sino que ha venido a darnos una vida nueva, la vida con mayúsculas, la vida eterna, en griego zoe. Y esta vida eterna es la vida que no se acaba y que curiosamente es diferente de la otra. Por eso viene la contradicción. Por otra parte, tampoco ha venido a quitarnos la muerte pequeña. ¿Qué es la muerte pequeña? Pues el coronavirus y todo lo que trae el coronavirus consigo, es decir, la amenaza a mi bienestar, a mi salud, a mis posesiones, ¿no? Ahora, lo que hace Jesús, lo que ha hecho Jesús ha sido quitarle a esta muerte pequeña el aguijón, quitarle el poder, de modo que esta muerte pequeña no nos mata, sino que nos libera. No nos mata, sino que nos libera. Y esto, insisto, no son palabras. Como sabéis, hace 2 años, cuando pues me encontraron un cáncer en el mediastino, un plasmatitoma, así de gordo, en el pecho, pues por el poder de la resurrección de Jesús,
yo entendí que esto era para bien. Ahora, después de 2 años, cuando voy a hacer análisis, pues el médico me dice que estoy bien y que ya no quedan células cancerígenas, ¿no? Bueno, pues yo le digo al Señor, Señor, yo te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Te doy gracias por haberme curado. Pero infinitamente más que por haberme curado, te doy gracias porque cuando me llegó esta noticia, cuando el médico me dijo que tenía un cáncer, y tal vez un cáncer de pulmón, letal, gravísimo, sin embargo, no sentí miedo. Estaba tranquilo. Te sabía a mi lado. Sabía que íbamos a caminar juntos. Y que pasara lo que pasase, pues tú ibas a estar conmigo. No sentí miedo. Y yo supe que esa calma, esa paz, era un don de la resurrección de Jesús. Esa resurrección que yo siempre he predicado, en la que siempre he creído, pero que cuando llegó el momento de enfrentarme con la muerte real, es decir, con la muerte pequeña, pero real, un cáncer, no el coronavirus, un cáncer, pues esa muerte no tuvo ningún poder sobre mí. ¿Por qué? ¿Porque yo soy una persona valiente? No. ¿Porque yo soy una persona convencida? No. ¿Porque yo me sobrepuse? No. Después, también hace 2 años, en el mes de junio, después de que recibí el primer ciclo de quimioterapia, mi hermano y yo fuimos a pasar unos días a la Manga del Mar Menor, a un pueblo que se llama San Pedro del Piñatar, en la provincia de Murcia. Y fuimos a misa un domingo. Y aún recuerdo perfectamente el sacerdote, era calvo, con bigote, de unos 60 y pico años. Y este señor, en el momento de la predicación, hizo referencia a un texto de la carta a los Corintios, que dice que aunque nuestro cuerpo va poco a poco degenerando, va desfalleciendo, va deteriorándose, ¿no? Sin embargo, nuestro hombre interior se va afianzando. Bueno, pues este sacerdote, ¿no?, comentó esto. Y lo hizo con tanta unción que me llegó al alma, porque era lo que él estaba diciendo, era exactísimamente lo que yo estaba sintiendo. Él dijo, por la resurrección de Jesús, por el poder de la resurrección de Jesús, nosotros experimentamos una paradoja. Y la paradoja es que este cuerpo sí, va decayendo. Va enfermándose, se va haciendo viejo, más débil. La piel se va, pues, haciendo más fea, ¿no? Arrugas. Pero que por dentro experimentamos más vida. Como que el hombre interior se va afianzando. Y es que era exactísimamente lo que yo estaba sintiendo. Yo no pude por evitar sentir un gozo inmenso de ver la acción del Señor. Querido hermano, esta es la maravillosísima paradoja que ocurrió hace 2000 años y que ocurre ahora. Es decir, que las expectativas de poder que yo tenía estaban equivocadas. El Señor no te va a hacer más poderoso según los criterios del mundo, según los criterios de tu vanidad, de tu arrogancia, de tu deseo de sobresalir, de tu deseo de superar los problemas. Pero sin embargo el Señor te va a fortalecer a niveles íntimos, profundos, en humildad, en sencillez, en calma, en dulzura, para que puedas ser pobre de espíritu, para que puedas ser manso. No te va a quitar el sufrimiento,
te haría un grandísimo mal. Yo ahora veo clarísimamente, vamos, con total y absoluta claridad, que si cuando yo tenía 17, 18 años, ¿no?, el Señor me hubiera dado las espinacas espirituales de Popeye, me hubiera destrozado. Ahora lo veo con claridad, porque yo no tenía entonces, y tampoco a lo mejor ahora, la sabiduría espiritual para utilizar ese poder, ese don, para gloria de Dios. Lo hubiera utilizado para mi gloria. Lo hubiera utilizado para evitar la pena, el dolor, el sufrimiento, el malestar, y maximizar mi bienestar, con lo cual me hubiera destrozado espiritualmente. Por eso la paradoja. Y por eso los primeros cristianos experimentaron el poder de la resurrección en medio de la paradoja. Y por eso los judíos pues no los podían ni ver. Y al final les echaron de la sinagoga. Y los pobres cuando se empezaron a difundir, ¿no?, y se extendieron por todo el mundo antiguo, pues lo mismo. Prácticamente durante el primer siglo el cristianismo no es reconocido en absoluto, más que por marginales alusiones de algunos autores, como una superstición nueva y maléfica. En el año 64, como sabéis bien, Nerón les persigue. Luego, después de este brote inicial, pues prácticamente se les ignora. Un pequeño brote aquí y allá. Luego las persecuciones brutales, ¿no?, empezaron más tarde, sobre todo a mediados del siglo III y a principios del siglo IV, ¿no?, con Decio y Diocleciano. Sobre todo fueron las grandísimas persecuciones sistemáticas, ¿no? Pero al principio, unos pringaos, unos pardillos, como digo, una superstición nueva, es decir, sospechosa, porque en la antigüedad lo antiguo tenía valor, nueva y maléfica. Así es como se les considera entonces. Y sin embargo, insisto, estos primeros cristianos vivieron en humildad, en sencillez, el gozo, la fuerza y el poder del Espíritu. Por eso, querido amigo y querida amiga, si tú, ahora mismo estamos viviendo en España, por ejemplo, ¿no?, pues un ambiente hostil, y tal vez sea poco decir eso, ¿no?, hacia la religión. Un ambiente de rechazo, un ambiente de ridiculización. Pues tal vez en este ambiente de ridiculización, de rechazo, de hostilidad, tengamos que vivir el poder de la resurrección, y lo tengamos que vivir en paradoja, en contradicción, en humildad, como lo vivió Pablo. Da mucha rabia que sintamos el poder del Señor, que sintamos la verdad del Señor y que se nos desprecie y que se nos rechace. Claro que da rabia, por supuesto. Pero se nos pide que lo vivamos en paz, que no condenemos. San Pedro nos dice: bendecid, no maldigáis, que para eso habéis sido llamados, para heredar una bendición. El padre Henry Newman dice: los que son benditos, bendicen. ¿Eres tú bendito? Pues bendice. Y lo eres, porque el Señor te ha bendecido, pues bendice, no maldigas. Queridos hermanos, quiero acabar con una de las cosas para mí más bonitas, ¿no?, de los Hechos de los Apóstoles. Cuando a Pedro y a los discípulos les llevan ante el Sanedrín, ¿no?, y les dicen que les prohíben predicar en nombre de Jesús.
Pues porque evidentemente si Jesús murió como un maldito, como un blasfemo, ¿qué vais a predicar vosotros así? Y entonces les flagelan, ¿no? Les dan latigazos en público en el Sanedrín y después les echan. Y nos dice la palabra de Dios que salieron muy contentos, ¿no? Alegres y orgullosos de haber recibido pues tales tratos, ¿no? Por el nombre de Jesús. Bueno, pues es interesante que sepáis que no era infrecuente, que solía ocurrir, ¿eh? Que en la sinagoga pues se le daba latigazos a los judíos que de alguna manera pues infringían algún tipo de normas o según la ley pues no se habían comportado bien. No era infrecuente que se les pusiera en medio y se les diera latigazos. Bueno, pues algunas de estas personas morían durante la flagelación. Algunas de estas personas morían durante la flagelación. ¿Por qué morían? ¿Porque era mucho el dolor? No. Lo era, ¿eh? Pero morían por eso, pues no. Morían de vergüenza. Morían de vergüenza. Porque para los antiguos el honor era tan importante. Entonces para ellos ser azotado, ¿no?, en frente de toda la comunidad suponía tal y tan brutal humillación que no podían soportarlo. Y algunos morían. Bueno, pues imaginaros que los primeros apóstoles, los primeros discípulos, no solo no sentían vergüenza, sino gozo, orgullo, alegría. Santo Dios. ¿Qué poder es este? Este es el poder del que yo os estoy hablando. Este es el poder. El poder de Jesús, el poder del Espíritu. El poder que hace que te están matando y en lo interior de tu corazón estás en paz. Porque el Señor te está dando vida. Porque el Señor vivo y resucitado está dentro de tu corazón, vivificándote. Este es el misterio de Pascua. Este es el poder del Espíritu. Que esté siempre contigo. Gloria al Señor.